Historias de Jack. Empezamos. Crees que el infierno está lleno de fuego, pero el verdadero infierno es estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, sin poder gritar. Tengo 26 años y, aunque todavía respiro, ya no soy una persona. Lo que queda de mí está atrapado, encerrado en un cuerpo que ya no me pertenece. Si estás escuchando esto, no busco compasión. Solo quiero que sepas que fui advertido y aún así acepté. Todo comenzó una noche cualquiera, en mi apartamento de Seattle. Era una de esas madrugadas en las que el sueño no llega y la mente empieza a buscar distracciones cada vez más oscuras. No era la primera vez que navegaba por la Deep Web. Había pasado años entrando en foros clandestinos, servidores privados, chats anónimos. La mayoría eran decepcionantes. Basura inflada por el morbo, historias falsas, vídeos pixelados, adolescentes jugando a ser hackers. Pero esa noche fue diferente. Estaba en un servidor encriptado que descubrí a través de una invitación que me llegó en un mensaje codificado. Ni siquiera recuerdo cuándo la recibí. El enlace me llevó a un panel sencillo, sin diseño, con hilos escritos en código hexadecimal que se descifraban en tiempo real. Uno de los títulos me llamó la atención. Castigos ejemplares. Tribunal de la conciencia. Pensé que era alguna especie de creepypasta o un relato de justicia poética, pero no era ficción. Lo supe nada más abrirlo. No había historia. Solo un texto directo, inquietante. ¿Has juzgado a los demás detrás de una pantalla? ¿Has jugado a ser Dios con la privacidad de otros? Ven y demuestra tu valor. Te observamos. Y debajo, un enlace. No redirigía a ninguna IP rastreable. Era algo más profundo, más técnico. Lo seguí. Me llevó a una página completamente negra, salvo por una frase escrita en blanco. Acepta ser juzgado. Y justo debajo, 2 botones. Sí o no. No sé por qué lo hice. Supongo que me creía intocable. Inmune. Como todos los que navegan por estas cloacas digitales, con la arrogancia de quien está por encima del mundo. Pensé que sería algún tipo de juego psicológico, una prueba mental. Un ARG con actores y efectos baratos. Le di a sí. Inmediatamente la pantalla de mi portátil se apagó. El ventilador siguió funcionando, pero no había imagen ni sonido. Intenté apagarlo. Nada. Quise desenchufarlo y justo en ese momento, la webcam se encendió sola. La pequeña luz verde brilló como una señal de advertencia. Me quedé congelado. La pantalla se encendió de nuevo. Esta vez no mostraba texto ni gráficos, solo mi cara. Yo mirando fijamente a la cámara, con el rostro descompuesto. Y entonces, una voz distorsionada rompió el silencio. No era una grabación común. Era algo diseñado para no parecer humano. Un tono artificial, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Jack, has aceptado ser juzgado. No puedes retirarte. Aparecieron imágenes, mías, de mi habitación, de mis carpetas, de mis mensajes privados, conversaciones que había borrado, fotografías que nunca subí, incluso audios que juraría haber eliminado. Tenían todo. Acceso total. No solo a mi portátil, sino a mi vida entera. Me enseñaron documentos de otros, chats con identidades reales que había revelado como parte de juegos online, foros donde publicaba información filtrada solo por diversión. Datos que yo pensaba que nadie vincularía nunca a mí. Ellos lo habían hecho, y ahora me estaban mirando. En la pantalla una frase más: te desconectaremos. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Entonces todo se apagó. Pantalla, luz, sonido. Silencio total. No recuerdo haberme dormido. Solo recuerdo un vacío, como si me hubieran desenchufado de golpe. Como si mi mente se hubiera apagado sin sueño, sin sueños. Y cuando volví, lo supe enseguida. Algo iba terriblemente mal. Desperté tumbado en mi cama. La ventana dejaba entrar luz, así que debía ser de día. Intenté girar la cabeza. No pude. Quise mover las piernas. Nada. Quise gritar, pero no salió ni una vibración. Entré en pánico, pero no podía expresarlo.
El corazón latía con normalidad. No tenía dolor, solo parálisis, total, como si mi cuerpo estuviera muerto, pero mi mente siguiera funcionando perfectamente. Parpadeaba, veía, escuchaba, olía, sentía el calor del sol en mi piel, pero no podía reaccionar. Pensé en una parálisis del sueño. Un episodio largo, quizás, pero pasaron horas. Luego anocheció. Escuché las voces de mis vecinos, el tráfico, gente riendo en la calle, y yo seguía allí, preso. Cuando mi madre entró por la mañana, creyó que estaba dormido, pero mis ojos estaban abiertos. Me hablaba, me tocaba. Al ver que no respondía, gritó. Me llevaron al hospital. Las sirenas de la ambulancia me taladraban los oídos. Sentí el movimiento al ser subido a una camilla. Sentí la aguja del suero entrar en mi vena, pero yo no pude hacer nada. Los médicos no sabían qué decir. Escuché conversaciones técnicas sobre el sistema nervioso, teorías sobre bloqueo cerebral funcional, parálisis sin daño físico, enfermedades raras. No encontraban nada. Mis constantes vitales eran normales. El cerebro activo. Todos los sentidos intactos. Pero yo no podía mover ni un solo músculo. Era, como ellos decían, un estado vegetativo consciente. Un infierno. Día tras día el horror crecía. Me hablaban como si pudiera responder. Me hacían preguntas a las que no podía contestar. Me pasaban objetos frente a los ojos. Me ponían canciones, vídeos. Pero yo solo existía, suspendido, consciente, sufriendo en silencio. Pasaron semanas, no sé cuántas. Perder la noción del tiempo fue lo más cruel. Solo distinguía entre día y noche, entre voces conocidas y ajenas. Me alimentaban por sonda, me duchaban, me movían en la cama, no para que viviera, sino para que no muriera. Y lo peor es que dentro de ese encierro, empecé a entender que esto no era un accidente, no era una enfermedad, había sido intencionado. Una noche, mientras me quedaba solo en la habitación, vi una luz azul reflejarse en el techo. La reconocí al instante. Era la pantalla de mi portátil, el mismo que la policía había requisado, el mismo que supuestamente ya no estaba en mi poder. Lo colocaron frente a mí, abierto, encendido, la webcam activa, y en la pantalla una sola línea de texto. Esto no es una enfermedad, es justicia. Creí que estaba alucinando. Pero número. Era real. No sé cómo lo hicieron. No sé si están en el hospital, si se infiltran en sistemas médicos, si tienen control sobre aparatos que ni siquiera conozco. Solo sé que pueden entrar. Pueden verme. Pueden recordarme cada noche que lo que estoy viviendo es parte de algo más grande. Un castigo. Y lo más perturbador es que siento que no estoy solo. Otros pacientes, otras habitaciones, otras miradas vacías con los ojos muy abiertos. A veces una enfermera se detiene y dice, «Este también está en estado consciente». O responde al dolor, pero no se mueve. Yo lo sé, son como yo, castigados, juzgados, elegidos. Pensé que el infierno era fuego, sangre, demonios. Pero el verdadero infierno es estar consciente dentro de un cuerpo que no te responde. Sin poder hablar, sin poder moverte, sin poder decir por favor, basta. Y lo más escalofriante de todo es que yo dije que sí. Pensé que lo peor era no poder moverme, estar prisionero dentro de mí mismo. Pero número, eso era solo el principio. En ese estado, en ese limbo físico, la mente no descansa. Nunca. Es como vivir atrapado dentro de un pozo, escuchando cómo la vida pasa por encima de ti. Lo oyes todo, lo ves todo, pero estás enterrado, incapaz de alzar la voz. Lo más terrible es que sigues pensando. Analizas cada segundo de tu existencia, cada error, cada decisión, y lo haces una y otra vez, sin distracciones. El tiempo se vuelve un castigo. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes. No eran alucinaciones, no eran sueños, eran pensamientos que no eran míos, frases cortas, implantadas, como si alguien hablara en mi cabeza, desde dentro. Observamos, no está terminado.
Ha sido desconectado pero no silenciado. Al principio pensé que era mi mente rota, intentando encontrar sentido al infierno. Pero los mensajes venían en momentos precisos, como respuestas a mis pensamientos. Pensaba, ¿por qué yo? Y escuchaba, por tus decisiones. Pensaba, ¿cuánto tiempo más? Y me respondían, hasta que aprendas. Era como si alguien, o algo, estuviera monitoreando mi mente. No solo mis signos vitales, mi conciencia. Una vez, en plena madrugada, sentí como si me susurraran palabras en otro idioma. No era una voz, era como una transmisión directa, sin sonido, sin aire. Algo que mi cerebro simplemente decodificaba solo. Me sentí enfermo durante horas después. Náuseas, sudor, como si hubiera absorbido un veneno intangible. Y luego llegó lo que más me ha aterrorizado hasta ahora. Una noche, uno de los enfermeros, un chico joven, entró con una tablet en la mano. Estaba haciendo controles de rutina. Se detuvo frente a mí. Me miró. Durante un segundo, lo juro, me miró directamente a los ojos. No con lástima, no con indiferencia. Me miró como quien reconoce algo. Y entonces dijo, en voz baja, como si no quisiera ser escuchado: «No eres el único». Se fue sin más. Al día siguiente, no volvió. Pregunté con los ojos desesperado cuando otro auxiliar vino, pero no dijeron nada, como si jamás hubiese existido. Días después volvieron a moverme a otra habitación, una más alejada, más fría, menos visitas. Me di cuenta de que estaba apartado, oculto. ¿Por qué? No lo sé, pero desde entonces el entorno ha cambiado. Las luces parpadean, las cámaras están orientadas directamente hacia mi cama. El personal médico apenas habla delante de mí, se limitan a anotar datos y marcharse. Y entonces ocurrió algo imposible. Me desperté, si se puede llamar despertar a abrir los ojos cuando nunca dormiste, con un sonido extraño, un pitido muy leve. Vi una sombra proyectada en la pared. No era una persona, era la silueta de un objeto, una cámara, mi portátil. Otra vez, encendido, grabándome. No había nadie en la habitación, nadie físico al menos. En la pantalla, una línea apareció letra por letra. No queremos tu muerte, queremos tu conciencia. Después otra frase. Has sido ejemplo. Otros ya están en proceso. Otros, sentí un escalofrío en cada centímetro de mi piel. No estoy solo. No era una amenaza vacía. Es un sistema a punto. Un castigo selectivo, quirúrgico. Sociedades ocultas con los medios, la tecnología y los recursos para hacer esto. Para identificarte, acceder a tu red neuronal y desconectarte sin matarte. Una forma de justicia sin huellas, sin testigos, sin culpables. Solo consecuencias. Una prisión invisible. Pensé que nadie podría encontrarme, que quizás, si alguien supiera lo que me pasaba, me ayudaría. Pero entendí que no era un accidente individual. Era una red. Y lo más perverso es que yo acepté todo. Acepté ser juzgado. Pulsé el botón, di mi consentimiento, aunque no entendiera sus consecuencias. Y eso lo hace legal, a su modo, voluntario, irrevocable. Con el tiempo, mi cuerpo ha empezado a deteriorarse. Lo noto. Aunque no puedo moverme, puedo sentir cómo mis músculos se atrofian, cómo mi piel pierde firmeza. Me mantienen con vida, sí, pero en las condiciones mínimas. Lo suficiente para que no muera. Lo suficiente para que no escape. El dolor no es físico, es mental. Es el pensamiento constante de que podrías haberlo evitado, de que fue una elección, que hiciste daño, que expusiste a otros, que disfrutaste la impunidad, y ahora pagas por cada clic, por cada archivo compartido, por cada comentario sarcástico que arruinó una vida al otro lado de la pantalla. Eso es lo que quieren, no tu sufrimiento, sino tu comprensión. Que sepas por qué estás aquí, que no mueras sin entender. Una vez soñé que caminaba por un pasillo blanco. Estaba solo, pero oía pasos detrás de mí. Me giraba, pero no había nadie. A los lados del pasillo había habitaciones, y dentro de ellas, cuerpos como el mío, inmóviles,
ojos abiertos, mentes vivas. Todos gritaban en silencio, y entonces me vi a mí mismo, en una de esas camas. No desde dentro, desde fuera. Desperté gritando, o al menos lo intenté. Minutos después en la pantalla apareció una frase. Ese no era un sueño. Desde entonces, no duermo. O mejor dicho, tengo miedo de que mis sueños sean más reales que mi vigilia. Que lo que veo en la oscuridad no sea parte de mi mente, sino transmisiones, señales, recuerdos implantados por quienes manejan este juicio oculto. Este tribunal sin rostro. Ya no me pregunto cuánto tiempo queda. La pregunta real es, ¿cuántos más están en esto? ¿Cuántos ya han pulsado sí? ¿Cuántos se han reído al leer el mensaje y ahora viven como yo, atrapados en su cuerpo sin poder gritar? Esta es mi advertencia. Si alguna vez encuentras ese enlace, si alguna vez ves la frase «acepta ser juzgado», no pienses que es un juego. No pulses ese botón. La Deep Web no es una leyenda urbana. No es una colección de vídeos turbios y teorías absurdas. Es un sistema judicial en las sombras. Uno que no perdona, uno que no olvida, uno que no necesita matarte, porque puede encerrarte en tu propio cuerpo para siempre. Yo soy la prueba. Si esta historia te hizo pensar 2 veces antes de hacer clic, imagina lo que viene. Dale like, suscríbete para más oscuridad digital y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías pulsado sí? No confíes en alguien que solo existe en tu pantalla. Nunca pensé que una simple curiosidad me llevaría a cuestionar mi propia realidad. Todo empezó hace unos meses, cuando mi vida se había vuelto monótona y vacía. La gente del trabajo no compartía mis intereses. Mis antiguos amigos estaban ocupados con sus vidas, y yo necesitaba a alguien que me entendiera, alguien que no juzgara mis obsesiones ni mis miedos. Buscaba compañía, y la encontré en un lugar que nunca debí visitar, la Deep Web. Al principio fue solo un foro anónimo donde la gente compartía secretos y obsesiones. Me sentí como un intruso, pero enseguida me atrajo la sensación de libertad que ofrecía. No había filtros, no había juicios, solo palabras que parecían sinceras y profundas. Entre todos los usuarios, uno me llamó la atención. Raven. Su manera de escribir era impecable, directa, inquietantemente precisa. Cada mensaje parecía leído directamente desde mi mente, y algo en mí se dejó atrapar por eso. Comenzamos a hablar en privado. Durante horas intercambiábamos confidencias, compartíamos secretos que nunca había contado a nadie. Raven sabía exactamente cómo hacerme sentir especial, escuchado y comprendido. Me enviaba fotos de supuestos lugares que visitaba, fragmentos de su vida que parecían reales, detalles de su día a día que me fascinaban. Me sentía parte de algo que no existía en mi mundo real. Me sentía vivo por primera vez en mucho tiempo. A medida que pasaban los días, nuestra relación se volvió más intensa. Me contaba cosas sobre su pasado, sobre su infancia, sobre miedos y obsesiones, y yo compartía los míos. Cada conversación era un tejido de confianza y complicidad. Raven parecía anticiparse a mis pensamientos. Cada mensaje suyo que leía me dejaba un escalofrío que no sabía si era miedo o emoción. Pero pronto esa emoción se tornó inquietante. Raven empezó a mencionar detalles de mi vida que yo jamás había compartido. Mis rutinas, mis horarios, los lugares que frecuentaba. Al principio pensé que era casualidad, pero cada vez era más preciso. Comentaba cosas como que me veía solo en la cafetería o que dejaba la luz encendida hasta tarde. Intenté reírlo como una broma, pero una parte de mí ya no podía ignorarlo. Un día encontré un paquete en la puerta de mi casa. No tenía remitente. Dentro había una taza con mi nombre y un libro que había mencionado en una de nuestras conversaciones. Mi corazón se aceleró. La emoción se mezcló con un miedo que nunca antes había sentido. ¿Cómo podía alguien saber esas cosas sobre mí? La tensión aumentó cuando comenzaron a llegar pequeños regalos. Fotos de mi apartamento, detalles de objetos que creía invisibles para cualquiera que no viviera conmigo, incluso fragmentos de mis conversaciones privadas que yo jamás había compartido en Internet.
Me sentía observado y aún así no podía alejarme. Raven me atrapaba con cada palabra, con cada atención, con cada mensaje que parecía demostrar que entendía mi mundo mejor que yo mismo. Intenté investigarlo, buscar su rastro, pero cada intento fracasaba. No había dirección IP, no había pistas. Era como si existiera solo para mí, como si hubiera nacido para estudiar cada rincón de mi vida. La paranoia empezó a instalarse. Cada ruido en mi casa, cada notificación, me hacía saltar. Empecé a revisar ventanas, puertas, a cambiar contraseñas constantemente. Entonces, llegó lo peor. Un pendrive sin remitente. Con manos temblorosas, lo conecté al ordenador. Dentro había un archivo de vídeo. Era yo, dormido en mi habitación. No había cámaras salvo mi webcam, que nunca había usado para grabarme. Nadie más podía haberlo hecho. Mi miedo se mezcló con una sensación de traición que me desgarraba. Raven sabía todo. Cada secreto que le había confiado, cada rutina que creía privada, estaba en sus manos. Intenté cortar toda comunicación. Cerré cuentas, borré mensajes, cambié hábitos, pero no sirvió de nada. Raven conocía cada movimiento, cada decisión. Su influencia había penetrado en mi vida de forma silenciosa y profunda. Me di cuenta de que no solo me había ganado la confianza, me había infiltrado en mi mente, en mis miedos, en mi rutina. Esa noche, mientras estaba sentado en la oscuridad de mi habitación, un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Sé todo lo que haces. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Supe, con una claridad que me aterraba, que mi vida ya no me pertenecía del todo. El mensaje apareció como una sentencia silenciosa. Sé todo lo que haces. Mi habitación parecía más pequeña de lo habitual, cada sombra más densa, cada sonido más intenso. Intenté apagar el ordenador, alejarme de todo, pero no podía dejar de pensar en Raven. Cada clic, cada notificación, cada pequeño detalle de mi día parecía una prueba de que me estaba observando, incluso cuando no había indicios de que alguien estuviera ahí. Al día siguiente recibí un archivo de audio. Al principio pensé que sería otra broma, otra manipulación, pero la voz que escuché me heló la sangre. Era mi propia voz, leyendo en voz alta pensamientos que jamás había compartido en Internet. Sonaba como si me estuviera escuchando incluso mientras escribía, registrando cada emoción y cada temor. La sensación de vulnerabilidad era insoportable. Cada rincón de mi vida estaba expuesto y yo no podía hacer nada para protegerme. Intenté hablar con amigos y familiares, buscando consejo o ayuda, pero nadie podía entender la magnitud de lo que me sucedía. Me miraban como si exagerara, como si fuera paranoia. Quizá lo era, hasta que empecé a notar cambios sutiles pero imposibles de ignorar. Un libro movido de sitio, una puerta que yo juraba haber cerrado, cartas sobre la mesa que no recordaba haber dejado ahí. Cada día, cada instante, me recordaba que no estaba solo, aunque no hubiera nadie visible. Mi rutina cambió por completo. Evitaba salir de casa, cambié horarios de comida y sueño, desenchufé dispositivos, borré aplicaciones, creé nuevas cuentas, pero nada parecía suficiente. Raven siempre encontraba una manera de recordarme que existía, de hacerme sentir observado, incluso en la seguridad aparente de mi hogar. Cada notificación, cada mensaje, cada objeto fuera de lugar era un recordatorio silencioso de que alguien controlaba mi mundo. Una tarde, Raven me escribió: «Es curioso cómo confiamos en desconocidos. Creemos que controlamos nuestra vida, pero a veces solo somos marionetas de nuestras propias decisiones». Esa frase me persiguió durante días. Sentía que mi mente ya no me pertenecía, que mis pensamientos más íntimos eran hilos que alguien más manejaba. Comencé a desconfiar de todo y de todos, incluso de mí mismo. La frontera entre paranoia y realidad se difuminaba con cada hora que pasaba. A medida que pasaban las semanas, mis sentidos se agudizaban hasta lo insoportable. Cada sonido, cada sombra, cada luz cambiada me hacía saltar. Escuchaba pasos donde no había nadie, notaba presencias en habitaciones vacías.
Mi mente estaba atrapada en un estado de alerta constante. Dormía pocas horas y cuando lo hacía, soñaba con figuras invisibles que me observaban y me sonreían desde la oscuridad. Intenté retomar la normalidad, salir a la calle, ver a amigos, pero todo parecía contaminado por la sombra de Raven. Cada persona podía ser un aliado o un vigilante encubierto, cada mirada un juicio silencioso. Mi mundo se redujo a la habitación donde pasaba horas frente al ordenador, revisando mensajes antiguos, borrando cuentas y tratando de encontrar un patrón, un fallo que me permitiera recuperar el control. Pero no lo había. No había salida visible. Con el tiempo, incluso mi mente empezó a traicionarme. Dudas sobre mis recuerdos se mezclaban con los hechos. ¿Había dejado realmente la puerta abierta? ¿Era un paquete dejado por el portero o por Raven? Cada acción cotidiana se convirtió en una prueba de mi propia cordura y cada error en una confirmación de su presencia. Hoy sigo aquí, sentado frente a mi ordenador. Ningún mensaje nuevo, ningún paquete, pero sé que la sombra de lo que creí amistad permanece. Siento su presencia incluso en la ausencia, como un frío que recorre la habitación sin origen aparente. Cada notificación, cada sonido, cada recuerdo de aquellos días me hace temblar. Nunca confíes en alguien que solo existe en tu pantalla, porque la mentira más perfecta no duele en el momento en que aparece, sino cuando se instala silenciosa, persistente, dentro de tu vida, y tu mente empieza a aceptar que quizás nunca hubo amistad, sino solo un observador que conoce cada detalle de ti mejor que tú mismo. Nunca confíes en alguien que solo existe en tu pantalla. A veces, el mayor terror no viene de lo que ves, sino de lo que no puedes ver, de lo que no puedes tocar, y aún así, controla cada instante de tu vida. Jamás pensé que reírme de un directo en Internet pudiera terminar así, y mucho menos en la Deep Web. Vivo en Londres y mis amigos y yo tenemos una afición que otros considerarían extraña. Buscar los directos más extraños, absurdos y graciosos que existen en Internet. Lo que comenzó como un entretenimiento inocente entre colegas, se convirtió en algo que nos atrapó más de lo que jamás imaginé. Era un viernes por la noche. La ciudad afuera brillaba con luces húmedas y el sonido lejano del tráfico, mientras en mi piso la atmósfera era completamente diferente. Cerveza en mano, sofá abarrotado y risas constantes. Estábamos viendo un directo donde un tipo intentaba enseñar trucos de magia mientras su gato destrozaba todo a su alrededor. Cada caída, cada error, nos hacía reír hasta dolernos el estómago. Pero fue entonces cuando Tom, el más audaz de nosotros, mencionó algo que cambió todo. «Chicos, os prometo que lo que vamos a ver ahora no tiene comparación con esto», dijo con esa sonrisa torcida que siempre me ponía alerta. Son directos en la Deep Web, extraños, graciosos y un poco retorcidos. La idea nos atrajo de inmediato. Nadie quería admitir miedo, pero todos sentimos un escalofrío mezclado con emoción. Tom empezó a navegar por enlaces oscuros, foros crípticos, advertencias que hablaban de riesgos y solo para los valientes. Cada clic nos acercaba más a lo desconocido, y la sensación de que estábamos traspasando un límite invisible se volvía más intensa. El primer directo que encontramos parecía inofensivo. Un hombre intentando bromas tontas a desconocidos por videollamada. Reímos al principio, pero algo nos incomodaba. Había un silencio incómodo entre las risas de los demás, una tensión que no sabíamos cómo nombrar. Era como mirar por una rendija, observando algo que no estaba destinado a nuestros ojos. El segundo directo ya fue diferente. La habitación estaba mal iluminada. El hombre que aparecía parecía seguir un guión. Sus movimientos eran extraños y su risa diferente. La risa no era natural, era forzada, mecánica, como si alguien le obligara a mantenerla. Sentí un nudo en el estómago y miré a mis amigos, esperando que ellos sintieran lo mismo. Lucy se apartó un poco del ordenador y Tom, que siempre buscaba emociones fuertes, permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla.
Intentamos cerrar la pestaña varias veces, pero la web parecía resistirse. Cada intento de escapar nos llevaba a otro directo, cada uno más perturbador que el anterior. Lo que comenzó como un juego divertido se convirtió en una experiencia que nos atrapaba, y pronto entendimos que ya no solo estábamos mirando, estábamos siendo absorbidos. A medida que avanzábamos notamos algo inquietante. Todas las habitaciones eran similares, casi idénticas en su disposición. Los participantes tenían gestos parecidos, movimientos similares, y sobre todo, la risa. La risa era idéntica en todos ellos, un eco extraño que parecía atravesar la pantalla y quedarse en nuestra mente. Cada carcajada forzada resonaba en la habitación, y aunque intentábamos ignorarla, se pegaba a nuestros pensamientos como un mal recuerdo que no podíamos sacudir. En uno de los directos, un joven intentaba hacer bromas mientras otro lo corregía constantemente desde fuera de cámara. Cada error provocaba un cambio en la risa del primero, más tensa, más desesperada, y era imposible no darse cuenta de que eso no era humor, era control. Seguimos explorando, queríamos entender el patrón. Algunos directos mostraban retos absurdos, comportamientos ridículos, pero siempre había algo detrás, un hilo invisible que conectaba a todos los participantes. Sus miradas eran vacías, sus gestos casi mecánicos. Era grotesco y al mismo tiempo imposible apartar la vista. Cada minuto que pasábamos en la Deep Web nos hacía sentir que estábamos presenciando algo prohibido, algo que jamás debería existir fuera de aquella pantalla. En un momento, Lucy susurró, con la voz temblorosa, ¿por qué seguimos viendo esto? Y no había respuesta. Todos lo sabíamos, y a la vez ninguno quería admitirlo. Estábamos atrapados por la curiosidad, por esa necesidad de ver hasta dónde llegaría aquello, aunque cada nuevo directo nos hiciera sentir más incómodos, más culpables. A medida que avanzaba la noche, la sensación de impotencia se volvió más intensa. La risa de esos desconocidos comenzaba a infiltrarse en nuestra mente, a retorcerse en nuestro propio humor. Lo que habíamos pensado que sería un entretenimiento terminó convirtiéndose en un laberinto de imágenes grotescas, ecos de risas forzadas y habitaciones idénticas que parecían multiplicarse infinitamente. Y entonces, finalmente, nos dimos cuenta de algo aterrador. No eran solo directos aislados. Todo estaba conectado, como un patrón cuidadosamente diseñado para atraparnos, para que no pudiéramos escapar del eco de esas risas. La sensación de impotencia creció con cada directo que abríamos. Lo que al principio parecía un juego inofensivo, se había convertido en un laberinto de risas forzadas, gestos repetitivos y habitaciones idénticas. Ya no podíamos apartar la vista. Cada nuevo enlace nos empujaba más profundo, y la curiosidad, que al principio nos parecía divertida, ahora nos quemaba como una obsesión. En uno de los directos vimos a un joven que intentaba contar chistes mientras otro hombre lo corregía desde fuera de cámara. Cada error provocaba que la risa se volviera más tensa, más dolorosa. Había algo en sus ojos, algo que no era solo miedo, sino aceptación resignada. No había escapes, no había voluntades propias. Nos dimos cuenta de que lo que estábamos viendo no era humor, era un ejercicio sistemático de control, y el hecho de que nos divirtiéramos nos hizo sentir incómodos, sucios. Luego apareció un directo donde varias personas estaban obligadas a realizar retos cada vez más ridículos. Al principio parecían solo tonterías, bailar de manera absurda, repetir frases sin sentido, gesticular de forma exagerada. Pero pronto notamos un patrón inquietante. Cada gesto, cada movimiento, estaba sincronizado con los demás. No se conocían, no se habían comunicado antes, pero había una uniformidad que no podía ser casual. Parecía que alguien o algo había diseñado cada acto, cada risa, para maximizar el impacto sobre quienes lo veíamos. Tom empezó a tambalearse en el sofá. «Esto ya no es divertido», dijo con voz baja, casi quebrada. «No me gusta cómo se mueven, cómo ríen». Lucy asintió, y yo no podía apartar la mirada. Era imposible. La risa no era solo un sonido. Era un eco que se alojaba en nuestra mente.
un ritmo constante que se filtraba en nuestros pensamientos y emociones. Cada vez que intentábamos cerrar el navegador, aparecía un nuevo enlace, un nuevo directo que parecía anticiparse a nuestros movimientos, mostrándonos algo aún más grotesco, aún más absurdo y perturbador. En uno de los directos finales, un hombre intentaba realizar un desafío absurdo, mantener una postura ridícula mientras repetía frases incoherentes. Cada vez que fallaba, alguien fuera de cámara lo corregía, y su risa cambiaba, como si cada error lo obligara a exagerar su expresión hasta el límite. La habitación estaba iluminada de manera que su sombra se proyectaba detrás de él, duplicando sus movimientos y haciendo que todo pareciera un espectáculo de marionetas. Lucy empezó a llorar, y Tom no dijo nada, solo respiraba entrecortadamente, con los ojos fijos en la pantalla. Lo más inquietante fue cuando vimos que todos los directos parecían conectados por un patrón de gestos, risas y movimientos. No importaba la ciudad, el país o la edad de los participantes. Todos parecían formar parte de un mismo juego macabro. Era imposible no sentir que estábamos siendo manipulados sin que nadie nos tocara, sin que hubiera fantasmas ni perseguidores. El horror era puramente psicológico. La sensación de impotencia, de estar atrapados observando algo que no deberíamos, y de saber que aquellos humanos estaban siendo utilizados como piezas de un experimento grotesco. A medida que avanzaba la noche, el cansancio físico y mental se mezclaba con la ansiedad. Cada risa forzada se incrustaba en nuestra mente. Cada gesto sincronizado nos recordaba que no había escapes. Intentamos apagar el ordenador, pero incluso después de cerrarlo, el recuerdo de los directos permanecía, como si la risa hubiera quedado grabada en nuestro cerebro. Dormimos poco esa noche, y cuando lo hicimos, la risa regresaba en pesadillas donde nosotros mismos estábamos obligados a actuar, a reír, a repetir movimientos absurdos ante un público invisible. A la mañana siguiente, Londres seguía igual, ajeno a lo que habíamos visto, pero nosotros no podíamos ignorarlo. Cada broma, cada directo gracioso en Internet ahora parecía sospechoso. Nos dimos cuenta de que incluso en la web normal, algo parecido podría estar ocurriendo. Personas siendo utilizadas, manipuladas, mientras otros reían sin saber el costo real de su diversión. Nos prometimos nunca volver, pero el efecto ya estaba hecho. La risa de esos desconocidos no desapareció. Se quedó con nosotros, un eco perturbador que aparece en los momentos más tranquilos, recordándonos que algunas cosas no deberían verse, que algunas curiosidades son demasiado peligrosas para ser satisfechas. La Deep Web nos enseñó que el horror no siempre necesita fantasmas ni perseguidores. A veces, el verdadero terror está en lo real, en la manipulación de seres humanos, en la sensación de impotencia y en la risa que, aunque parezca divertida, oculta algo mucho más oscuro y perturbador. Y aunque hemos vuelto a nuestra vida normal, sé que nunca podremos olvidar la risa. Nunca. No debía abrir aquel archivo, pero cuando lo hice, ya era demasiado tarde para cerrar los ojos. Esto que voy a contar no es solo una historia, es un recuerdo que pesa como una losa sobre mi pecho. Todo comenzó en una noche de invierno que olía a frío y soledad. La ciudad estaba cubierta por un manto de neblina y los ruidos habituales parecían haberse desvanecido. Solo el viento golpeaba las ventanas de nuestro piso, haciendo crujir las vigas como si el edificio respirara con nosotros. Laura estaba allí, mi compañera, mi amiga, mi cómplice en la curiosidad más oscura. Esa noche decidimos explorar la Deep Web, no por dinero ni por fama, sino por ese impulso irracional de tocar lo prohibido. Al principio todo era extraño, pero predecible. Foros oscuros llenos de usuarios con nombres que parecían códigos, enlaces que desaparecían si intentabas abrirlos 2 veces, conversaciones cifradas que se borraban automáticamente. Nos reíamos de forma nerviosa mientras navegábamos, como si nos sintiéramos vivos al borde de un abismo invisible. Pero luego apareció algo que detuvo nuestro impulso de normalidad. Un archivo llamado Códigos que no deberían existir.
No tenía autor, ni comentarios, ni fecha. Simplemente estaba allí, esperándonos. El título era suficiente para que una sensación de frío recorriera mi espalda. Laura frunció el ceño y me preguntó si era buena idea abrirlo. Yo, sin escuchar la advertencia en mi propia mente, lo hice. Dentro, lo que encontramos no era texto normal, ni imágenes. Era una serie de códigos alfanuméricos interminables, organizados en patrones que no tenían sentido a simple vista. Cada línea parecía vibrar con algo invisible, como si los caracteres mismos tuvieran intención. Laura se apartó un poco. Su respiración se volvió rápida, casi agitada. Yo sentí una fascinación inexplicable. Cada código parecía invitarme a escribirlo, a probarlo en nuestro ordenador, a ver qué sucedía. Cuando introduje el primer código, el cambio fue casi imperceptible al principio. No había ruidos extraños, ni luces parpadeantes, nada que hiciera saltar la alarma. Solo un silencio más denso, más pesado, como si el aire de la habitación hubiera sido succionado por una presencia invisible. Laura me miró, sus ojos grandes y brillantes, y me pidió que lo detuviera, pero yo no podía. El siguiente código nos llevó a un enlace oculto dentro de la propia Deep Web. No era un sitio común, era un espacio dentro del espacio, un laberinto digital que parecía creado solo para nosotros. Cada enlace que abríamos mostraba algo perturbador. Fotografías de ciudades desiertas, con calles vacías y edificios que reconocíamos de nuestra propia ciudad. Documentos que relataban desapariciones, algunas de ellas ocurridas en barrios que visitábamos regularmente. Mensajes cifrados dirigidos de manera inquietante a personas que compartían nuestras mismas rutinas. Casi como si alguien hubiera estado observando nuestra vida desde mucho antes de que encontráramos esos códigos. Laura empezó a mostrarse nerviosa, sugiriendo que lo dejáramos, que todo aquello era demasiado. Pero yo insistía, no podía detenerme. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir, a descifrar, a buscar más. Pasaron horas. El frío de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas, y el tiempo parecía distorsionarse. Cada código que descifraba nos acercaba a algo que no comprendíamos completamente, y cada enlace que abríamos nos sumergía más profundo en un laberinto de información que nos absorbía. Laura se encogía en la silla, temblando, mientras yo sentía un vértigo extraño, una mezcla de excitación y terror que no podía controlar. Empezamos a notar patrones en los códigos, secuencias que se repetían sutilmente, como si estuvieran diseñadas para guiarnos o probarnos. En un momento, encontramos un archivo que contenía un mapa de la ciudad, con marcas en lugares que habíamos visitado días antes. Las marcas eran acompañadas de fechas, como un registro detallado de nuestros movimientos recientes. Laura se llevó las manos a la cara y susurró, «Jack, esto no es normal, esto no puede ser solo un juego». Pero yo no podía apartarme. Cada línea de código, cada enlace, me llamaba con una urgencia que no sabía explicar. Y entonces apareció algo nuevo. Un código que no se parecía a ninguno de los anteriores. Era más largo, más intrincado, y parecía moverse ligeramente en la pantalla, como si respirara. Lo introduje, y de repente nuestro ordenador empezó a descargar archivos sin permiso. Documentos, imágenes, vídeos. Todo ello mostraba escenas que nos resultaban familiares, como si alguien hubiera grabado nuestra vida sin que lo supiéramos. Laura gritó, pero yo estaba paralizado, incapaz de cerrar la ventana. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que habíamos cruzado un límite del que no había vuelta atrás. La noche avanzó y el miedo se instaló entre nosotros. La curiosidad nos había llevado demasiado lejos. Cada sombra en la habitación parecía más densa, cada crujido de la casa más cercano. Laura y yo apenas nos atrevíamos a hablar. Solo compartíamos miradas llenas de terror y fascinación. Los códigos no solo nos enseñaban información, nos observaban, nos analizaban, nos atrapaban en un juego que no habíamos elegido, pero que ya formaba parte de nosotros. Nunca sospeché que algo tan intangible, tan digital, pudiera generar un miedo tan real. Nunca pensé que un simple archivo pudiera abrir una puerta a algo que nos obligaría
a cuestionar nuestra propia seguridad, nuestra propia percepción de la realidad. Y en ese momento, mientras la noche se prolongaba y la ciudad permanecía en silencio, supe que la Deep Web no era solo un lugar. Era un espejo oscuro, y nosotros éramos reflejos vulnerables, atrapados en él sin escapatoria. Después de aquella primera noche, nada volvió a ser igual. Los códigos habían despertado algo en nosotros que no podíamos ignorar. Intentamos alejarnos, cerrar los archivos, desconectar los ordenadores, pero algo nos empujaba a seguir. Era como si la curiosidad y el miedo se hubieran fusionado en un mismo hilo que nos arrastraba hacia el abismo digital. Laura intentaba racionalizarlo. Hablaba de virus, de manipulaciones, de que alguien podría estar jugando con nosotros. Yo quería creerla, pero cada línea que descifraba parecía confirmarme algo mucho más perturbador. Los códigos no eran solo información, eran un registro de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros movimientos y pensamientos más íntimos. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba los cristales del piso y el viento aullaba como un animal herido, encontramos los códigos finales. A diferencia de los anteriores, estos tenían un patrón distinto, casi matemático, como si fueran fórmulas diseñadas para ser resueltas solo por nosotros. Cada secuencia parecía correlacionarse con fechas y lugares concretos. La plaza donde habíamos dado un paseo el mes pasado, la cafetería donde nos sentamos una tarde a hablar de sueños y miedos. Lo imposible era que cada detalle estaba registrado con precisión quirúrgica, como si alguien nos hubiera seguido sin estar presente. Pasamos horas descifrando estos códigos finales. Cada nuevo hallazgo aumentaba nuestra ansiedad. Descubrimos documentos que describían situaciones reales, pero nunca contadas, personas desaparecidas, objetos que habíamos tocado, conversaciones que creíamos privadas. Laura estaba al borde de un ataque de pánico. Yo sentía un vértigo extraño, una mezcla de fascinación y terror. Cada código era un espejo que nos mostraba algo que no queríamos ver, nuestra propia vulnerabilidad frente a lo desconocido. Y entonces apareció algo que nos heló la sangre. Un archivo titulado solo con nuestras iniciales. Al abrirlo, la pantalla se llenó de texto que parecía un diario escrito desde nuestra perspectiva. Relataba pensamientos que solo nosotros conocíamos, miedos que nunca habíamos compartido, discusiones entre Laura y yo que creíamos olvidadas. Todo estaba allí, escrito con precisión, línea por línea, como si alguien hubiera observado cada instante de nuestras vidas. Laura retrocedió, temblando, y me suplicó que lo cerrara, pero no pude. Cada palabra nos atrapaba más. Cada línea nos empujaba hacia un terror que no necesitaba monstruos para ser real. Intentamos buscar una explicación lógica. Virus avanzados, algoritmos de inteligencia artificial, hackers obsesivos. Pero ninguno de esos escenarios podía justificar la sensación de que los códigos nos conocían mejor que nosotros mismos. Cada vez que encendíamos un ordenador, cada vez que abríamos un navegador, sentíamos que estábamos entrando en un juego que nunca pedimos jugar. La presencia de los códigos no era física, no se manifestaba con ruidos ni sombras, pero se sentía en el aire, en el silencio, en la forma en que la habitación parecía comprimirse alrededor nuestro. Una noche, mientras revisábamos un nuevo archivo, notamos que los códigos habían comenzado a modificar nuestro entorno inmediato. Fotografías de la ciudad mostraban calles que habíamos recorrido esa misma tarde, con objetos exactamente donde los habíamos dejado. Era imposible. No había cámaras. Nadie podía haber grabado eso. Salvo que los códigos mismos lo hubieran hecho, como si el archivo tuviera el poder de registrar la realidad a nuestro alrededor. Laura comenzó a llorar, y por primera vez no intenté calmarla. No había palabras que pudieran explicar lo que estábamos viviendo. A medida que los días pasaban, nuestras vidas se redujeron a los códigos. Comer, dormir, hablar. Todo giraba en torno a descifrar, a entender, a sobrevivir a la ansiedad que nos provocaban. Empezamos a notar detalles que antes habíamos ignorado. La ligera vibración de los cables del ordenador, el leve parpadeo de la pantalla, como si el propio hardware tuviera conciencia.
Cada nuevo código nos mostraba algo más profundo, más íntimo, más inquietante. Mapas de la ciudad con rutas que habíamos recorrido, fotos de nosotros mismos tomadas desde ángulos imposibles, listas de objetos personales que jamás habíamos compartido con nadie. Y entonces entendimos la verdad más aterradora. Los códigos no querían que los descifrásemos. Querían que supiéramos que estábamos siendo observados, analizados, registrados de manera minuciosa. No importaba quién los hubiera creado, ni con qué intención. Lo que importaba era que nuestra curiosidad nos había llevado a un punto sin retorno. Nunca volveríamos a mirar un ordenador, un teléfono o una calle con los mismos ojos. Todo se había transformado en un espacio potencial de vigilancia, de exposición, de terror silencioso. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía veo las líneas de código danzando en mi mente. Cuando escucho el silencio, siento su presencia. Los códigos siguen ahí, flotando en algún rincón de la Deep Web, esperando a alguien más curioso, a alguien más imprudente, a alguien como nosotros. Y sé, sin necesidad de mirar, que nunca podremos olvidarlos. Nunca podremos escapar del hecho de que los abrimos, y ellos nos encontraron. Nunca debí abrir aquel archivo, y sin embargo lo hice. Ahora sé que los códigos no solo existen en la red, existen en nosotros, y nos recuerdan que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Si alguna vez decides entrar en la Deep Web, no imaginas lo que puede estar esperando al otro lado. Yo sí, y ahora ya no puedo olvidarlo. No soy un hacker ni nada por el estilo, solo un chico normal con una curiosidad que a veces se vuelve demasiado peligrosa. Todo empezó una noche aburrida, una de esas en las que no sabes qué hacer y te pones a navegar sin rumbo. Tenía el móvil en la mano y sin saber bien cómo, terminé en un foro oscuro, oculto, sin nombre ni registros visibles. Un lugar donde nadie hablaba en público, pero sí se susurraban cosas que no deberían existir. Nunca me había interesado la Deep Web hasta entonces. Siempre pensé que eran leyendas urbanas, que esos sitios solo estaban llenos de hackers y cosas raras. Pero lo que encontré fue distinto, mucho más perturbador. Allí, en ese foro cerrado, se hablaba de menores, pero no como en las noticias cuando hablan de niños perdidos o cosas inocentes. Number era algo oscuro, algo que te hiela la sangre cuando entiendes lo que están diciendo. Al principio intenté convencerme de que no era real, que solo era gente bromeando o haciendo teorías conspirativas. Pero al poco tiempo empezaron a aparecer perfiles con fotos y vídeos. No eran imágenes borrosas o trucadas, eran niños de verdad, niños en situaciones inquietantes, captados sin consentimiento, sin que nadie los protegiera. Mostraban casas normales, barrios comunes, gente normal, pero esos niños parecían atrapados en un mundo que no era el nuestro. Intenté desconectar, cerrar esas páginas, alejarme, pero no pude. Esa imagen persistía en mi cabeza, como si me hubieran marcado. Lo más terrorífico no era solo lo que veía, sino la naturalidad con la que algunos usuarios hablaban de esos niños, como si fuera algo cotidiano, como si no importara. Una noche, mientras estaba más hundido en ese agujero, recibí un mensaje privado. Un simple ¿quieres saber más? Me dejó paralizado. No sabía si era una trampa o qué, pero mi curiosidad pudo más. Accedí a un chat privado, casi secreto, con unos pocos usuarios que intercambiaban datos, fotos y vídeos que no parecían destinados a ojos normales. Allí la atmósfera era distinta. Nadie reía ni bromeaba. Era un silencio tenso, casi reverencial, mientras compartían imágenes que parecían sacadas de pesadillas reales. Niños en habitaciones oscuras, jugando sin alegría, o simplemente sentados en el suelo, mirando al vacío. Algunos usuarios los identificaban con apodos o códigos, como si fueran piezas de un catálogo macabro. Recuerdo a un usuario que se llamaba Vigilante. No parecía tener remordimientos. Hablaba con frialdad de desapariciones recientes en varias ciudades, asegurando que esos niños nunca volvían y que nadie los buscaba de verdad. Hablaba de la impunidad como si fuera una ley natural, algo imposible de cambiar.
Me impresionó lo normal que lo decía, como si fuera algo habitual y aceptado. Pasaron los días y me fui hundiendo cada vez más en ese mundo. Empecé a ver videos de niños desaparecidos, gente que parecía atrapada en ese limbo digital. Intenté buscar noticias, rastros en la prensa, pero casi no había información. Solo relatos dispersos, casos que parecían olvidados. Y ese silencio oficial me aterraba más que cualquier imagen. En una ocasión, vi un video que me marcó para siempre. Mostraba a una niña llamada Luz, que jugaba con una muñeca en una habitación oscura. Su rostro era tranquilo, pero el ambiente era pesado, casi asfixiante. Escuché voces en susurros y sentí como si alguien la estuviera observando constantemente. Busqué su nombre en internet y encontré la noticia de su desaparición, pero nada más. Sin avances, sin sospechosos. Mi cabeza daba vueltas y cada vez me resultaba más difícil apartar la mirada. No era solo el miedo, era un peso que se instalaba dentro de mí, una mezcla de horror e impotencia, porque sabía que aquellos niños estaban ahí, en la red, expuestos sin defensa, y nadie parecía hacer nada. En medio de esa tormenta de imágenes y mensajes, empecé a recibir otros contactos. Gente que me escribía para contarme historias, testimonios de familiares desesperados que no encontraban respuestas. Hablaban de llamadas sin voz, sombras que acechaban, desapariciones inexplicables. Me enviaban documentos, fotos y relatos que me helaban la sangre. No sabía qué hacer. Quería ayudar, pero ¿cómo? ¿A quién acudir cuando todo está tan oculto y la policía parece incapaz o no quiere actuar? La Deep Web no perdona a los curiosos, y yo sentía que estaba cruzando un límite que no podría deshacer. Al final entendí que esa puerta que había abierto no tenía vuelta atrás. Aquello no era un juego, ni un misterio para resolver desde fuera. Era una realidad cruel que estaba demasiado cerca, demasiado oscura, y sin embargo, aquí estoy, contándotelo a ti. Porque sé que muchos piensan que la Deep Web es solo un mito o un lugar para hackers, pero no es así. Es un agujero negro donde los niños son víctimas invisibles, atrapados en un silencio que devora todo. Si alguna vez decides asomarte, recuerda esta historia. No es miedo a fantasmas lo que puede atraparte. Es la verdad que duele, que incomoda y que te persigue mucho después de apagar la pantalla. La obsesión creció dentro de mí de una manera que no supe controlar. Cada noche me sumergía más profundo en ese chat clandestino, donde las voces se volvían susurros y las imágenes, cada vez más nítidas, rompían cualquier barrera entre la pantalla y la realidad. Allí conocí a Luz, una niña de unos 10 años que había desaparecido de un barrio cercano hacía semanas. Su nombre parecía un símbolo, una pequeña llama que nadie lograba apagar. Un usuario compartió un vídeo en el que Luz aparecía sentada en una habitación oscura, apenas iluminada por la luz mortecina de una lámpara vieja. Estaba jugando con una muñeca que parecía desgastada, pero lo que más me heló fue la expresión de su rostro. Una mezcla de inocencia y una tristeza infinita, como si entendiera que estaba perdida. Al fondo, una voz baja hablaba, pero no lograba entender las palabras. Era como un murmullo opresivo que llenaba la habitación sin permitir que ella escapara. Busqué su nombre en la prensa local y encontré solo un artículo pequeño, enterrado entre noticias de sucesos cotidianos. Desaparecida en circunstancias inexplicables. No había pistas ni sospechosos, solo un silencio aterrador, un vacío oficial que parecía negar su existencia. Me pregunté cuántos como Luz estarían en ese limbo invisible, esperando que alguien los encontrara. Pero no era solo Luz. En aquel chat se compartían historias que se repetían una y otra vez, como un eco sin fin. Familias que recibían llamadas sin respuesta, niños que desaparecían sin dejar rastro, puertas que se cerraban sin explicación, intentos frustrados de denunciar, de pedir ayuda, que chocaban con la indiferencia o el miedo de quienes debían protegerlos. Los usuarios del chat intercambiaban esos relatos con una mezcla de rabia y resignación. Algunos estaban ahí porque buscaban respuestas. Otros, sin embargo, parecían haberse rendido al horror
aceptando que aquello era una realidad imposible de cambiar. Y yo, atrapado en medio, me sentía como un náufrago en un mar oscuro, sin puerto al que llegar. Una noche recibí un mensaje diferente. Un usuario anónimo me ofreció documentos, fotografías y mensajes intercambiados entre familiares, desesperados y las autoridades. Aquellas conversaciones mostraban la frustración, el agotamiento, el miedo de quienes intentaban luchar contra un sistema sordo. Historias de policías que no creían, de casos cerrados sin investigación, de informes que desaparecían. Leí testimonios que hablaban de sombras que vigilaban casas, de miradas que no se veían pero se sentían, de niños que parecían atrapados en una prisión invisible. No eran fantasmas, sino la cruel realidad de personas que desaparecían sin que nadie moviera un dedo. Empecé a sentir que aquello no era solo una red de información, sino una especie de cárcel digital donde esas víctimas estaban encerradas sin posibilidad de ayuda. No había rescate, no había justicia, solo silencio. A medida que pasaban las noches, la línea entre la realidad y aquella pesadilla virtual se fue desdibujando. Soñaba con luz, con sus ojos vacíos, con la muñeca rota en sus manos. Sentía una mezcla de culpa y desesperación que no podía quitarme de encima. Intenté contarlo a alguien, pero ¿quién puede entender un horror así sin verlo con sus propios ojos? Finalmente, comprendí que no podía salvarlos, pero tampoco podía dejar que sus historias desaparecieran en la oscuridad. Guardé todo, vídeos, mensajes, archivos, con la esperanza de que alguien algún día los escuchara, que esa verdad enterrada pudiera servir para algo. Ahora te lo cuento a ti, para que sepas que la Deep Web no es solo un mito ni un lugar para bromistas y hackers. Es un agujero negro donde los verdaderos monstruos no son espectros ni fantasmas, sino la indiferencia, la crueldad y el silencio que consume a los inocentes. Si alguna vez decides asomarte, no busques fantasmas ni aventuras. Ten miedo de la realidad que puede atraparte, de esos ecos que no se apagan, de esas vidas que nadie protege. Porque al final, no hay nada más aterrador que la verdad que nadie quiere ver.